Sean bienvenidos a esta presentación donde abordaremos el tema tamaño de muestra, a cargo de su servidor Emeterio Hernández Juárez, alumno de la Ingeniería en Sistemas Agrícolas en la Universidad Autónoma Chapingo, en la Unidad Regional de Zonas Áridas. Para seguir con la presentación, tenemos un índice de contenido, donde abordaremos los siguientes puntos: preguntas guía, introducción, objetivos, importancia, tamaño de muestra, ventajas, determinar el tamaño de muestra, tipo de población, ejemplos, conclusión y bibliografía citada. Como preguntas guía tenemos: ¿qué es el tamaño de muestra y por qué es importante en la investigación? ¿Qué factores se deben considerar al determinar el tamaño de muestra adecuado para un estudio? ¿Qué problemas pueden surgir si se selecciona un tamaño de muestra inadecuado? ¿Qué diferencias hay en una población finita e infinita? Como una breve introducción al tema, tenemos que el tamaño de muestra es muy esencial para la planificación de cualquier estudio o investigación, ya que al momento de querer hacer una investigación no sabemos qué tamaño de muestra tomar de nuestra población, porque esta tiene que ser una muestra representativa para que participe en nuestro estudio. Tiene que ser estadísticamente válida también, porque impacta directamente en la presión de nuestros resultados y en detectar efectos o diferencias significativas. Si tomamos un tamaño de muestra muy pequeño, los errores serán muy grandes, porque no será estadísticamente representativo ni válido. En cambio, si tomamos un tamaño de muestra muy grande, pues los datos serán válidos y representativos, pero para tomar esa muestra nos llevaría mucho tiempo, dedicación y recursos. Como objetivos tenemos determinar un tamaño de muestra adecuado para poder así trabajar con él de una manera más eficiente y minimizar en los recursos. Tener un margen de error adecuado, facilitar las comparaciones significativas y optimizar en los recursos. ¿Por qué calcular un tamaño de muestra? Principalmente nos ayuda a hacer inferencias estadísticas que extrapolen a la población de interés. Nos ayuda a evitar tener sesgos en el proceso. Nos ayuda a tener una relación entre tamaño de muestra y precisión. Y nos ayuda a tener un tamaño mínimo de muestra para poder analizar a toda una población de manera representativa. Otro punto importante es que en la metodología de la investigación es la que se usa para la estimación o cálculo del número de participantes que deben ser incluidos en un estudio. Esto nos ayuda porque teniendo un número excesivo de sujetos, pues la precisión será alta, pero los recursos que utilizaremos al igual serán altos y el tiempo que dedicaremos para analizar todos esos sujetos será demasiado. Pero tener una muestra insuficiente no nos dará tanta precisión y por lo que nos causará errores o problemas al momento de interpretar los datos. Por ello se busca tener un tamaño de muestra adecuado que nos ayude en la precisión y tener una muestra representativa para analizar toda una población. Para definir qué es el tamaño de muestra, aquí te presento algunos conceptos. Es un subconjunto de toda nuestra población o es el número de elementos o sujetos que componen una parte representativa de toda nuestra población. Debe ser representativa porque todos los elementos de la población tienen las mismas posibilidades para ser elegidos en la muestra. Esta muestra se calcula con un nivel de confianza y un margen de error, porque nos ayuda a evitar errores al momento de interpretar los resultados. Ventajas que tenemos para el tamaño de muestra es que nos ayuda a reducir significativamente los costos de los recursos. Pueden ser económicos, manos de obra y materiales, o los tres.
Nos permite estudiar poblaciones muy grandes. Nos ayuda a reducir el tiempo en la recolección de los datos. Y tenemos más precisión en los datos obtenidos. Pero ¿qué elementos debemos de tomar en cuenta para determinar el tamaño de muestra? Primero, debemos definir el propósito y objetivo de nuestro estudio o investigación. Conocer la población. Tener un nivel de confianza, un margen de error que queremos aceptar y recursos disponibles. Para esto tenemos dos tipos de población, la población finita e infinita. La finita es donde podemos contabilizar los datos o elementos de nuestra población. Por ejemplo, trabajadores de una empresa, el total de habitantes de una región. En cambio, la infinita es donde no podemos contabilizar los elementos de nuestra población. Por ejemplo, la población de peces en el mar, población de bacterias. Son elementos extremadamente grandes que es muy difícil de contabilizar. Para esto existen dos tipos de variables, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es la que nos mide proporciones y para esto principalmente necesitaremos conocer la probabilidad o proporción estadística favorable para la variable de estudio y la que es desfavorable, que solamente sería la 1 menos p. Para esta ecuación de la población infinita, aquí usaremos el tamaño de nuestra población. Como la conocemos y se puede contabilizar, pues solamente lo sustituimos en la fórmula y lo demás. En cambio, para la población infinita no necesitaremos la población, el tamaño de población. Como es infinita, es muy grande, no se conoce. Por eso no la utilizamos en esta fórmula. Solamente utilizamos el nivel de confianza, el valor, la proporción favorable, la desfavorable y el margen de error. Para la variable cuantitativa, esta mide más que nada medias. Igual está la población finita, la que se puede contabilizar, y la población infinita, donde no se puede contabilizar. La fórmula son similares, pero lo mismo, en la infinita no podemos tener el tamaño de nuestra población o no podemos conocerla porque la población es extremadamente grande. Los valores son los mismos. N, donde sacamos el tamaño de muestra, tamaño de población. Aquí necesitamos la desviación estándar de la población. Contando con variables ya evaluadas de nuestra población, podemos sacar la desviación estándar, la cual la utilizaremos para ambas funciones. Un error de estimación máxima, aceptar parámetros estadísticos que dependen del nivel de confianza. Aspectos para considerar. Cuando desconocemos la desviación estándar o el valor de P, les podemos asignar una constante de 0.5, que es el nivel máximo que podemos evaluar en nuestra población. En esta gráfica podemos ver cómo 0.5 es donde nos da el máximo tamaño de muestra para analizar. En cambio, cuando va disminuyendo a 0.1 o a 1, la tamaño de muestra va disminuyendo para ambos lados. Por eso se asigna un 0.5 donde queremos tener el máximo de tamaño de muestra. Los aspectos para considerar es que para el nivel de confianza y hay 3 valores asignados, de los cuales comúnmente utilizan para los trabajos de estudios o investigación. Utilizan el 90, el 95 o el 99% de confianza. Estos valores los podemos buscar en las tablas de Student, los cuales nos arrojan estos valores que sustituiremos en las fórmulas. Para el error estimado, por lo regular siempre asignan entre 1% a 10%. Se asignan más margen
de error no es tan recomendable porque los errores son mayores. Por eso un error que se recomienda que sea del 1 al 10%. Como ejemplo 1, tenemos que se quiere realizar una encuesta sobre la brucelosis ovina. Para esto se estima una prevalencia del 15% y se requiere un 5% de presión sobre la población de 2 millones de cabezas. El nivel de confianza se fija en un 95%. Entonces, base a esto, ¿cuál sería el tamaño de muestra necesario para dicha encuesta? Bueno, teniendo los datos del número total de la población, que son los 2 millones de cabezas, la P, que es la prevalencia del 15%, y Q, que es 1 menos P, que sería 1 menos 0.15, es igual a 0.85. Y el nivel de confianza, que es el 95%, es igual a 1.96. Y el margen de error del 5% es igual a 0.05, que esto es lo mismo, pero solamente le quitamos el porcentaje. Para esto es una variable cualitativa, entonces utilizaremos esta fórmula que si conocemos la población, que sería una población finita, porque tenemos el número total de la población. Para eso nomás sustituiremos los valores donde n es 2 millones, z, que es el nivel de confianza, 1.96 al cuadrado, por P por Q, que es 0.15, y por 0.85 igual 2 millones menos 1, el margen de error, que es 0.05 al cuadrado, más la multiplicación del nivel de confianza por P por Q. Esto nos da un resultado de 195.902, que se redondea a un total de 196 cabezas que tenemos que analizar para tener éxito en nuestras encuestas. Por ejemplo 2, tenemos un estudio que se titula Prueba de homogeneidad y determinación del tamaño de muestra para caracterizar biológicamente la especie de Sporobolus indicus LRB espartillo en un agroecosistema de Panicum maximium BC liconi. El objetivo de este estudio es caracterizar biológicamente la especie para entender su comportamiento y manejo del pastizal. La heterogeneidad en los componentes vegetales resalta la necesidad de un tamaño de muestra adecuado. El muestreo que se utilizó fue que el área se dividió en cuadrículas de 625 metros cuadrados. Se midieron 20 puntos por cuadrícula utilizando un diseño de muestreo aleatorio. El tamaño de muestra que se evaluó aquí fue que 18 plantas para el rendimiento de materia seca, 19 para el perímetro de la macolla y 16 para el número de plantas por metro cuadrado. Se estableció una muestra óptima de 20 plantas, lo que permitió una caracterización precisa del espartillo en el agroecosistema. Esto nos da a entender que no necesitamos de muchas plantas para analizar, para poder caracterizar de manera eficiente, como lo hicieron en este trabajo de investigación de una especie en un agroecosistema. Quiero resaltar que la elección adecuada del tamaño de muestra reduce la variabilidad y mejora la validez de los resultados, porque aquí en este estudio permitió la evaluación efectiva de la competencia de Sporobolus indicius con otras especies en ese agroecosistema, asegurando la eficacia de la investigación, donde utilizaron un tamaño de muestra adecuado que permite obtener datos más confiables y representativos. Con ese ejemplo es donde se ve con claridad o más o menos donde nos da a entender la importancia de cómo un tamaño de muestra adecuado nos ayuda en obtener datos precisos y confiables. Bueno, como conclusión, determinar un tamaño de muestra adecuado nos ayuda a determinar la validez de nuestros resultados. Nos permitirá obtener datos más representativos y fiables. Nos ayuda en los costos y recursos. Ayuda a maximizar
o minimizar los recursos. Un tamaño de muestra bien calculado obtendremos inferencias estadísticas precisas y para profundizar en las decisiones informadas en cualquier estudio. Y esta es nuestra bibliografía citada. Fue todo de mi parte. Muchas gracias.